Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, comunidad Prepa 15. Mi nombre es Karina Hernández. Vamos a comenzar en este análisis de corto, como ya es costumbre analizando el corto Plantae con vamos a llamarlo así. Este corto nos habla sobre este profundo cuestión de masiva que pasa en la selva amazónica, cómo es talado los árboles y bueno, cómo a partir de este cortar árboles, cómo reacciona inesperadamente la naturaleza. Bueno, en esta ocasión el corto no solamente nos habla sobre el medio ambiente, sino también una problemática ética contemporánea como puede ser el trastocar nuestra naturaleza. Nos enfocaremos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible en los siguientes: las ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima y vida de ecosistemas terrestres. Ahora sí que vamos a comenzar con alumnos de sexto A y sexto C matutino de la Escuela Preparatoria número 15. Vamos a presentar el corto primero, luego vamos a tener unas impresiones, que es lo que podemos observar, y más tarde empezaremos a hacer nuestro análisis a partir del contenido temático de reflexión ética. Adelante, maestro Paz.
Ok, muy bien, pues a ver chicos, ¿qué podemos percibir? ¿Quién empieza? ¿Qué podemos observar de este corto? Pues primero que nada, yo creo que mi primera impresión, en el momento en el que el muchacho no pisa los honguitos, yo dije, ok, va a respetar la naturaleza, ¿no? Pero al ver que tiene intenciones de cortar el árbol, pues se ve como que toda la paz que tiene, toda la selva se va a perder por eso. Y mientras más nos acercamos a él, a lo que él está haciendo, nada más yo creo que podemos percibir esa paz que va a cortar en todo lo que hay, ¿no? Entonces, yo creo que no solamente se va a ir el árbol, junto con el árbol se van los animales, se van hasta nosotros mismos nos vamos, porque estamos afectándonos, pues de cierto modo también a nosotros mismos. Y yo creo que es parte de responsabilidad del ser humano, pues respetar todo eso, ¿no? De hecho, hay una ley de ¿Mm? equilibrio ecológico y protección del ambiente. Entonces, nos habla, les cuento un poquito, nos habla de la responsabilidad que todos nosotros tenemos del patrimonio que es de todos. Entonces, si el patrimonio ambiental es de todos, todos tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Y no solamente podemos llegar a cualquier lugar y, no sé, a lo mejor talar un árbol sin pensar en el daño que vamos a hacer. Y yo creo que tenemos que pensar también en reparar el daño. No sé, a lo mejor plantando un árbol o más que solo uno. Ok, Entonces, esa responsabilidad es de todos. muy bien. Muchas gracias, Ana. Eh, Melchor, adelante, por favor. Yo tomé la parte del video cuando el muchacho tala el árbol, lo tomé como que era el primer árbol talado de ese lugar y que al Ujú. momento de que lo tala y empieza a desaparecer todo alrededor, podemos darnos cuenta de que es una destrucción de un ecosistema, ya que está iniciando un proceso de tala que va a terminar por destruir todo lo que hay en ese lugar, ya sea las plantas, los animales e incluso las culturas que pueden llegar a vivir en ese lugar, que viene siendo la representación de la persona que está desapareciendo. Así es. Muchas gracias, Melchor. Jaime, adelante, por favor. Sí, igual pienso que mis compañeros, o sea, igual que el Melchor, yo pienso que cuando el hombre empieza a talar un árbol, todo, el árbol hace como, vaya, efecto dominó y empiezan a talar todo el bosque, todo un ecosistema, y todo un ecosistema se va perdiendo, a base de, vaya, de la humanidad que quiere construir ahí, como se ve al final del hombre que está sentado en lo que presumiblemente pudo haber sido el bosque inicial, pero con un buen de máquinas a su alrededor, un ambiente oscuro y hasta sucio, se ven los colores de que pues vaya, destrozaron todo un ecosistema. Pero si algo tengo que destacar de todo esto es, vaya, la pequeñita escena post créditos que tiene al final, porque ayer que me puse a ver el corto por mi parte, me llamó la atención, ¿no? Dije, vaya, se me hace curioso que al final pongan un delfín y un árbol talado al lado. Y quería saber específicamente qué significaba esto. Y haciendo mis investigaciones me di cuenta que los delfines normalmente están llevados como, bueno, para los humanos representan como sus virtudes que intentan llevar un equilibrio bueno, un equilibrio sano, como para los humanos, entre la luz y la oscuridad. Por lo cual yo en mi caso lo interpreté como que el delfín es la representación de que los humanos aún pueden llevar este desarrollo sustentable del que tanto hemos hablado a lo largo del semestre, que aún no está perdido, pues a pesar de que ya hayamos perdido muchos ecosistemas, no los hemos perdido todos y que aún estamos a tiempo de salvar varios. Así es, Jaime. Muchísimas gracias. Tienes mucha razón. Esta parte de cómo hay situaciones muy significativas que nos ponen a pensar en lo que estamos haciendo como seres humanos, ¿no? Y cómo nos asemejamos incluso a algunos animales, ¿no? A lo largo de la historia se nos ha representado y se nos ha míticamente representado por cuestión de animales, ¿no? Y uno de ellos, sí es cierto, es el delfín. Y sobre todo si nosotros identificamos qué son las capacidades o cuáles son las capacidades que tienen los delfines y que son los animales
más inteligentes que se han visto. Esto se asemeja mucho a que el ser humano es el único ser vivo que es racional. Entonces tenemos la capacidad de aprender y de poder modificar conductas y comportamientos, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias. Ricardo, adelante, por favor. Hola, no habría un problema si doy una explicación algo larga, ¿verdad? A ver, venga. Bueno, a ver. Primero abrimos el video o el cortometraje con una serie de conceptos. De la forma filosófica, cuando nos referimos a un objeto o una entidad, por ejemplo un árbol, no pensamos solamente en cómo se observa, sino las actividades que puede lograr con ella. Así que podríamos decir que un árbol es la vida en el cosmos, su densidad de crecimiento, la proliferación o algo más vasto como la vida. De primera entrada vemos al talador, que sí puede asemejarse como que es una persona buena, con intenciones relajadas, pero detrás justo se ve la maquinaria y es como algo subjetivo, algo en lo que tú tienes que presentar tu como visión y ser más profundizado con ello. Podemos decir que él ignoró toda la fascinación o lo especial de ese bosque del Amazonas, porque ¿cuál es la razón de ignorar todos los árboles que podrán ser aprovechados en un recurso y irse por el corazón de la jungla, aquel que habitaba la fauna y la flora de forma especial? Y más porque a mi interpretación, como dijo Jaime, la beluga sí tiene una capacidad de inteligencia que aún no comprendemos, pero también tiene una especial cualidad, su observación. Se basa más en la profundidad y en las dimensiones de las cosas. Él ve algo más puro, algo que nosotros no logramos e ignoramos. Así que podremos decir que todo esto fue una narración de cómo la vida se presenta en el ambiente cotidiano. Al talar el árbol se perdió la herencia, se perdió la salud general de la población y no van a tener un desarrollo sostenible, al cual dejarle esa cultura o esa grata sensación de participar en un bosque tuyo. Exacto. Muchas gracias, Ricardo. Perdón, ¿ibas a comentar otra cosa? Adelante. Algo curioso. La mujer que sale ahí, que es una nativa también del Amazonas, es como una personificación de la naturaleza. Alguien en contacto que está, como decimos, como llegó al mundo. Sí, literal, literal. ¿Y cómo semejamos esta pérdida de todo lo que implica como seres humanos, ¿no? Estas raíces que bien mencionas al cortar un árbol y cómo se transforma este corto en algo más significativo para el ser humano, ¿no? El que al cortarnos muchas cosas, cortamos salud, cortamos vida, cortamos independientemente de lo que podemos llegar a trastocar emocionalmente, ¿no? En el contexto familiar, en el contexto de la comunidad y de la sociedad, para construir sobre todo. Elizabeth, adelante, por favor. ¿Eli? Ok. Sábata, adelante. Gracias. Bueno, yo quiero comentar en el A ver, perdón. Me voy a silenciar yo. ¿Me esperas tantito, please? Y comenzamos con Sábata. Sí. Gracias. Bueno. Ok. Bueno, yo quería comentar, digo, en el video, pues, creo que sí es, o sea, no es tan, es un análisis más profundo, ¿no? O sea, de todo lo que, pues, prácticamente estamos viviendo y pues no nos vayamos, pues, digamos, a otro país. Lo estamos viviendo nosotros que vivimos aquí en Guadalajara con el bosque de la primavera. Todos, pues, debido a la deforestación y también, pues, pues los incendios, todos los ecosistemas se van destruyendo. Aparte de que cuando tú, por ejemplo, de los animales, cuando tú los mueves de un lado a otro, esto puede destruir ecosistemas porque ellos no tienen, pues digamos, no están adaptados para el lugar en el que están, entonces ellos tienen que, por así decirlo, evolucionar, pero esto hace que el ecosistema donde son puestos se modifique de igual manera.
Y esto hace también, pues realmente el ser humano es muy egoísta, o sea, simplemente ve los recursos para su consumo propio y no ven a los animales, por ejemplo. También lo vemos con los zoológicos, con los animales como los osos polares, digamos, que los tienen en un lugar donde es demasiado caliente y también pues nosotros lo estamos viendo que ahorita, o sea, ya el calentamiento global ya, y por ejemplo aquí en México también con todo esto del agua, que realmente pues nuestro consumo desmedido ha traído demasiadas consecuencias y pues es más allá de pues de lo que vemos en la pantalla, sino cuestionarnos y cambiar pues la manera en la que hacemos las cosas en cuanto vamos al súper, lo que consumimos, a dónde vamos, porque pues la basura que obviamente vamos generando lo contamina. Luego pues muchas veces esos los árboles pues por ejemplo los utilizan para hacer muebles y después la gente simplemente los desecha y ya pues eso se queda en la deriva, pero realmente el tamaño de ese árbol era enorme, o sea, ¿y cuántos años se tarda en crecer un árbol así? Tal vez 50 o más años. Entonces digo, sí, hay que tener pues muchísima conciencia en lo que pues consumimos, porque digo, ya en este punto realmente pues sí es como tomar pues acción pues inmediata, porque si no, pues ya no habrá punto de regreso, vaya. Ujú. Muchísimas gracias, Tabata. Eli. Adelante, Elizabeth. Creo que le llega un poquito tarde la señal. Sí. Listo. Bueno, pues para empezar en el corto pudimos ver que el hombre... Ok. Bueno, pues para empezar en el corto pudimos ver que el hombre, después de presenciar todo lo que pasó, se arrepintió. O yo, bueno, lo entendí más o menos así. Al final, el rostro que mostraba era como tipo arrepentimiento. Se dio cuenta del cambio irreversible que había ocasionado a la hora de talar ese árbol, que, bueno, también, como yo lo entendí, representaba como el corazón de la selva, ¿no? Entonces, bueno, la pérdida de la biodiversidad y la extinción de todas las especies y las alteraciones climáticas que está causando la deforestación es meramente nuestra culpa. Cada vez somos más en el planeta y por lo tanto necesitamos más recursos para poder sobrevivir. Y todos esos recursos la Tierra no nos los puede brindar por sí sola, y mucho menos si no le damos un respiro. El crecimiento y la expansión de la agricultura y la ganadería es una de las principales amenazas para los bosques y para las selvas. Cada día se destruyen miles y miles de hectáreas para poder crear lo que son los monocultivos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo que se nos mostró en el corto, pero también tenemos el de la extracción del aceite de palma, que, bueno, muchas especies, bueno, además de que se está deforestando y se está contaminando el agua y el suelo, muchas especies se ven afectadas, como lo son el orangután y el tigre de Sumatra. O también todas las repercusiones negativas, obviamente, que está causando la tala desmoderada de árboles en la cuenca del Congo, que es simplemente para vender la madera de forma ilegal y a un precio muy, muy caro. Vivimos en una sociedad en donde lo único que importa es el dinero, está todo centrado en el dinero. Entonces, este corto que se nos mostró es muy importante para poder concientizar a las personas, pero aún así yo creo que la conciencia, ser conscientes no es suficiente, tenemos que hacer algo para poder cambiar y crear un impacto positivo en el ambiente. Como consumidores tenemos básicamente todo el poder sobre las empresas. Podemos exigir que se utilicen formas sustentables y sostenibles, bueno, de producir, como por ejemplo son las energías renovables, el sistema de silvopastoreo, también la forestación. Quiero creer que todo tiene un método sustentable de ser, de producir y de venderse. El punto es que pues lo busquemos. De hecho, pues ya hay muchísimas formas de cómo hacerlo, pero siguen sin ser respetadas. Entonces tenemos que buscar esas formas de que sean respetadas, asegurarnos de que las empresas sí lo hagan. No basta con un simple sello de certificación y a fin de cuentas, pues las industrias son las principales que causan el impacto. Entonces también tenemos que centrarnos ahí, desde el punto de origen en donde están las industrias. Exacto. Muy bien. Muchísimas gracias, Eli. Excelente. La verdad es que
podemos llegar a tener un montón de acciones, pero si no se llevan a cabo, como bien lo menciona Elizabeth, va a ser bien complicado que llevemos a cabo no solamente la conciencia, sino la acción, ¿no? Para que vaya habiendo cambios y los podamos ver. Esto, y me encanta porque también, como lo mencionaba Sábata, esta parte en la que nos trastoca en cuestiones ya muy cercanas, ¿no? Lo que sucede en nuestro bosque de la primavera y que como en algún momento yo leí por ahí, a ver, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué se quema nuestro bosque de la primavera y no la barranca de Huentitán, ¿no? Y cuestiones que dices, está un poquito ilógico y que se trastoca en el sentido ya humano, ¿no? Intereses incluso. Hilda, adelante, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Yo nada más quería completar como lo que dijo Sabata. Justo hace un año empecé a ver publicaciones en Facebook de cuando empezaba esto de la pandemia, de que expertos, o sea, afirmaban que realmente como el peor enemigo para el planeta, porque el tiempo que la mayoría de la gente tomó conciencia y estuvimos encerrados, pues todo estaba bien para el planeta, como que todo estaba mejor, o sea, el clima estaba mejor, y realmente está como para concientizar eso de que realmente es el hombre quien causa todo esto y que somos nosotros los que al fin y al cabo nos perjudicamos. Claro, nos arrastramos más cosas como el cambio climático, los animales, todo esto, pero, perdón, pero pues al fin y al cabo somos nosotros los que sufrimos las consecuencias. Y como lo dijo Sabata, lo recalco, o sea, realmente todo esto al final siento para mí que es puro dinero. O sea, ¿por qué tendrían que quemar esto? Encontraron las cosas, realmente fueron personas quienes crearon todos estos incendios y que no sé si no sean conscientes del daño que nos estamos provocando y que cada vez va a ser como más imposible, porque dice Sabata, no tenemos como un segundo planeta, como poder decir, bueno, fregamos pero pues nos podemos ir a otro lugar a donde podamos seguir viviendo con esa tranquilidad, pues siento que no, y no somos conscientes de eso. De los recursos que se nos están terminando, muy cierto, que ya lo mencionaba también su compañera Eli y ahora Hilda, en esta cuestión de estos recursos que no, somos muchísimas personas, somos muchísimos seres humanos viviendo en este planeta. Y para alimentarlos todos, imagínense lo que se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, respaldando como esta parte de los bosques y de todo lo que podemos llegar a consumir como seres humanos, pues desde luego que las acciones deben de ser mucho mayores, ¿no? Que luego decimos, pero pues es que ¿qué podemos ayudar, ¿no? Y desde casa podemos hacer pequeñas cosas que van a ir acrecentando, ¿no? Y trastocando otras vidas, que es lo más importante. Voy a dar lectura a algunos comentarios del chat. Jiménez Ortiz Stephanie. La deforestación tiene muchos impactos negativos para el medio ambiente. Uno de los mayores impactos es la pérdida del hábitat de millones de especies. 70% de los animales y plantas que habitan los bosques no pueden sobrevivir a la deforestación que destruye su medio, ¿no? Lo escuchábamos, el ambiente, la atmósfera, después de que corta el árbol, el talador, ¿cómo se escucha, no? Las aves volando, el ruido el crujir, ¿no? El gruñir también de los animales, pues lo podemos ver, ¿no? Incluso ya me voy a una realidad, ¿no? Lo que pasamos justo en nuestro bosque y cómo había imágenes, no sé si ustedes lograron percibir imágenes en Facebook en donde se veía un animalito, creo que era un conejo quemado, o sea, no estaba quemado completamente, sino su pelaje y estaba todavía vivo, ¿no? Y dices, no inventes, o sea, pasa muchísimo. Vamos con Jonathan Yair. Buen día a todos. Me percato que no hay un respeto a nuestro medio ambiente ni a los seres humanos. Se torna muy lamentable el video, ya
que explotan este punto y otros más. Como nos dice uno de los puntos del desarrollo sustentable, tenemos que tener una acción por el clima, no afectarlo. Al final del video nos podemos percatar la gran variedad de árboles que han sido talados y al igual nos muestra un animal con una parte de su cuerpo, lo que nos da a entender que no solamente están quitando un árbol, sino también la vida de los seres vivos. Exacto. Voy a hacer otro mensajito. Juan Francisco, lo más triste del video es que sí pasa en la realidad, ya que la deforestación es la causa de la extinción de muchas especies, ya que no solo es una tala de árboles, es la destrucción de ecosistemas y hogares de muchas especies de seres vivos, y como muestra el video, en cuanto a la tala, en cuanto tala el primer árbol, empiezan a desaparecer tanto animales como plantas, ya que se está empezando a destruir sus ecosistemas, su hogar, y no solo de las especies animales, sino también de todos los seres vivos. Así es. A ver, Jessica, ¿vas a comentar algo? Adelante. Gracias. Pues yo quería comentar que para mí este tipo de videos de... ¿Sí se escucha bien? Sí. Habla un poquito más fuerte, por favor. Más alto. Que este tipo de videos de concientización son muy importantes porque no sé si hace como un mes o 2 meses estuvo viralizándose en redes el video de Salven el Ralph. Y pues gracias a este tipo de videos se autorizaron bueno, no sé si se diga autorizar, pero se hicieron leyes para prohibir el testeo en animales, bueno, más bien el testeo de cosméticos en animales. Y pues yo creo que sí, como dijo, creo que fue Natalie, que no solo es tomar conciencia, sino es hacer algo para pues evitar que este tipo de problemas continúen. Por ejemplo, pues yo sé que existen leyes para cuidar el medio ambiente y los bosques y zonas protegidas, pero por ejemplo la primavera es zona protegida la que siempre se incendia. Entonces es como más bien seguir las normas o poner sanciones más graves para pues sí, cuidar nuestro medio ambiente, porque como ya lo mencionaron, pues no somos muchas personas en el planeta y con una muy gran escasez de recursos. Así es. Y muy gran escasez. Tan así que ya hay noticias sobre el desabasto de agua, ya hay noticias sobre la quema en otros lugares, ya hay noticias sobre animales, por ejemplo, los peces que por ríos contaminados se están muriendo y que lo vemos, ya cada día esto nos está, literalmente si lo vemos como un problema, es como la contaminación, ¿no? De la basura y demás, ya nos está comiendo la propia basura, literal, ya estamos en ese nivel. Emiliano Gaitán, adelante, por favor. Buenos días, maestra. Tomando en cuenta del video, pues, de que deforestaron toda la selva, el problema que se puede encontrar es que hay mucha sobrepoblación en el mundo y aquí es el hombre donde entra para expandirse, ¿no? Pero no les importa, no tienen respeto por la naturaleza. Como comentaba mi compañera Sábata, ahorita ya, si mal no recuerdo, desde el 90 o desde los 80 hay leyes verdes que cada uno tiene su función para poder proteger a los bosques, a los animales en general. Así es. Muchas gracias, Emiliano. César Ramón Palafox, adelante, por favor. Hola, maestra. Bueno, como principal, pues obviamente es muy mala la tala, ya que no trae ningún beneficio ahora, y menos que ahora que, bueno, por ejemplo, el principal son los papeles, ¿no? Creo que ahora ya hay suficiente tecnología para poder hacer los trabajos desde una computadora o celular y poder ahorrar la tala, ahorrar papeles, porque sí era mucho desperdicio
pues desde que me acuerdo el usar 8 cuadernos, los exámenes. Luego ahorita pues ya no tenemos que imprimir las rúbricas, pero antes era imprimir 10 hojas de rúbrica por cada materia y ahora ya desde el celular ya podemos tener todo a la mano literalmente. Así es, César. Esta contribución que también nosotros, como bien decíamos, ¿no? Podemos ir disminuyendo y poder empezar a realizar pequeños cambios, ¿no? Desde instituciones hasta en casa. Muchas gracias, César. Adelante, Marisol, ¿ibas a comentar algo? Ok, Sí, Chavarín. quería, Sí, no, sí, Marisol, venga. perdón. Quería comentar sobre lo que dicen de la sobreexplotación, no, sobre la sobrepoblación actual. Y siento que sí ayudaría de cierta manera el que el ser humano eh, como reduzca esa tasa de natalidad, pero también siento que es muy importante, aún más que eso, el consumo, el consumismo que las personas tienen, porque sobrepasa la producción con la cantidad de personas que hay actualmente en el mundo. Entonces, sí, bien está en el manejo de empresas grandes, capitalistas, pero como dicen, hay ciertas cosas que uno como ser humano no necesita, o sea, no son completamente necesarias. Por ejemplo, la ropa, no es completamente necesario tener bastante ropa, pero igual hay gente que es muy consumidora y la industria textil es también muy contaminante. Entonces, es más concientizar, o sea, actualmente lo que nosotros como jóvenes podemos hacer es concientizar en esta cuestión del consumismo y qué es lo que verdaderamente necesitamos y no. Y también informarnos un poco, porque a lo que yo había leído hace mucho también, ya han existido leyes contra la crueldad animal desde hace mucho tiempo. En México creo que no se pueden vender ningún producto si se testean animales. Pero pues la que tiene es la marca, o sea, el signito, el sello del conejito es lo que se vende y es lo que cuesta y muchas marcas pues no pueden pagarlo, entonces no lo tienen, pero a lo que dice una ley, no recuerdo el nombre de la ley exactamente, pero sí, en México está prohibido testear en animales. En algunos otros países puede que no, pero aquí en México al menos sí está prohibido. Muchas gracias, Marisol. Chavarín, adelante, por favor. Pues de mi parte, la escena que más como me impactó fue la escena final en donde se ven varios árboles flotando y el resto del Amazonas desierto, prácticamente destruido. Y creo que esto es como una representación de hasta dónde puede llegar la avaricia del ser humano por el consumir y más que nada como la futura desesperación que vamos a tener al ya no tener el recurso de los árboles. Por ejemplo, que ahorita los estamos talando demasiado y en un futuro vamos a estarnos lamentando porque vamos a decir, es que cuando yo estaba en la preparatoria sí había un montón de árboles todavía, los teníamos y no hicimos nada. Y esa escena creo que es así, el pensar que, por ejemplo, desean con exageración un árbol, les surge un árbol, pero no lo pueden conseguir y la culpa es el árbol flotando. Es una constante recordar de todo lo que hicieron. Y más que nada creo que aquí el impacto que quieren dar es que pensemos en causas más directas, porque, por ejemplo, creo yo que el ser humano, la única forma en la que entendería el impacto de una situación es hasta que le suceda a él mismo. Y, por ejemplo, aquí en cuanto al ambiente, por lo general siempre lo aplicamos de que, pues sí, los animales van a perder su hábitat, los animales están siendo probados en productos de cosméticos o los árboles, etcétera. Pero creo que con eso no va a ser suficiente para hacer que las personas capten la importancia. Entonces, por ejemplo, me puse a investigar y vi que una de las consecuencias, por ejemplo, directas que nos afectan a los hombres o al ser humano de la tala, por ejemplo, es los árboles son la base de todo hábitat. Entonces funcionan como una barrera. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, en un cerro talas la base forestal?
llegan las lluvias y va a producir deslaves y todo eso que podían frenarlo los árboles, ahora va a llegar hasta las casas. O se desborda un río. Los árboles podían acaparar toda esa cantidad de agua sobrante y ahora sin ellos van a llegar hasta los hábitats y va a destruir todo. Y así como estos hay otros ejemplos de cosas que realmente estamos haciendo mal. Por ejemplo, ahorita en campañas políticas, yo creo que es un desperdicio exagerado de papelitos de que, ay, vota por este partido, vota por este otro. Y al final de cuentas todo ese papeleo va a ser basura. Entonces, creo que es principalmente, eh, como bien dicen, concientizarnos, pero nosotros mismos ir teniendo ese hábito, por ejemplo, bueno, voy a sacar yo este producto, pero no voy a utilizar publicidad en papeleo, apoyarnos de los recursos que ya tenemos. O, por ejemplo, como se sabe, la mayoría de los propósitos con los cuales se incendia el bosque de la primavera es para hacer cambio en el uso de suelo, para fincar. Entonces, creo que aquí lo más responsable que podemos hacer es cuando en un futuro podamos tener la capacidad de adquirir un terreno o una casa, no fomentar este comercio cerca de áreas verdes, porque es a fin de cuentas lo que les da el motor a seguir intentando quemar, a seguir intentando expandirse en esas áreas. Muy cierto, Isaac. Muchísimas gracias. Tienes mucha razón, esta parte de cómo directamente nos puede afectar a nosotros como seres humanos este tipo de situaciones como es la tala de árboles y no solamente a nuestro ecosistema, ¿no? Natalia Limón, adelante, por favor. Ok, no. Elizabeth. Eli. Maestra, si gustas, en lo que se deciden, ¿puedo Ok. dar algunas lecturas? Sí, por favor. Bien, tenemos de Brenda Lisset García, dice, los seres humanos, aunque somos racionales, somos muy egoístas, ya que en el video se ve que el señor que está talando el árbol tiene expresiones que parecen que sabe que está mal, aún así lo hace sin importar que pueda acabar con las especies que viven ahí, además de las comunidades que también viven ahí. Marisol Monclus Arias dice, yo entendí que el árbol al ser talado muere junto con la vida animal que se encuentra en él, como en el nido de pájaros que empieza a desaparecer, así como otros animales a lo largo del video, donde se aprecia la mitad de estos y cómo poco a poco comienzan a desaparecer. Voy a leer ahorita varios, voy a tratar de abarcarlos. Dice Daviel Trujillo, buenos días, no puedo hablar por el momento, me gustaría participar. En el video pude percibir la destrucción de un entorno. El personaje comienza con un árbol y termina talando todos. Así el ecosistema se va perdiendo y destruye el hábitat de diversos animales. Esto refleja la ignorancia de los seres humanos y las problemáticas que estamos viviendo. El video nos ayuda a reflexionar que nuestros ecosistemas son muy valiosos y debemos concientizar a la sociedad. Hernández Rojas Nayeli dice, yo interpreté el video sobre cómo es que nosotros somos la amenaza y muy egoísta hacia el medio ambiente y cómo hacemos daño al hábitat de los animales para que los humanos puedan sobrevivir sin darse cuenta que nos hacemos daño a nosotros, porque nos quedamos sin vegetación ni fauna, provocando que todo se desequilibre. Voy rápidamente con Jair Figueiras, perdón. Yo tomé al hombre del video como representación de todos los seres humanos destruyendo el medio ambiente que nos rodea. No solo son los que talan el árbol directamente, sino nosotros que también contribuimos con el consumo de este. Deberíamos de responsabilizarnos de todo lo que depende de esta metáfora del árbol, tanto animales, plantas, historias, como a nosotros mismos. Muñoz Sandoval Jennifer dice, en el video podemos analizar y ver claramente que las personas
Así somos conscientes de lo que hacemos, pero a veces simplemente no le damos importancia a las consecuencias que sabemos que pasarán. Ureta Sierra dice: lo más triste del video es que sí pasa en la realidad, ya que la deforestación es la causa de la extinción de muchas especies, ya que no solo es una tala de árboles, es la destrucción de ecosistemas y hogares de muchas especies de seres vivos. Y como muestra el video, en cuanto tala el primer árbol, empiezan a desaparecer tanto animales como plantas, ya que se está empezando a destruir el ecosistema, su ecosistema, su hogar, y no solo de las especies animales, sino también de todos los seres vivos. Último, ahorita para continuar, dice: me gustaría participar. Al ver el corto yo me doy cuenta de que aunque solo vemos que tala un árbol, es increíble cómo muere la vida alrededor, y eso deja una gran enseñanza. Aunque hagamos una acción mal una vez y su consecuencia es grande, no importa la cantidad de veces, y es demasiado feo pensar que hay vida extinta. Si gustas, maestra, continuamos y ya Continuamos. retomo. Vamos a ir ya a esta parte. Ya vimos el impacto, lo que nos genera, ya vimos algunas causas que nos puede llevar pues el declive ambiental y también humano, ¿no? Como tal. Vamos a abonar ahora a estas acciones, vamos a ir ya a estas acciones. Ya algunos de ustedes mencionaban algunas acciones y que es necesario ya llevarlas a cabo. ¿Qué acciones podemos abonar al medio ambiente para que sean estas acciones de manera impactante y real, que estén a nuestro alcance, chicos y chicas? Natalia, adelante, por favor. Gracias. Bueno, yo pienso que más allá de tener conciencia, que sí es importante, también es importante aportar y participar en estas campañas que se hacen con respecto al cuidado del medio ambiente, porque si solo estamos conscientes de lo que está pasando, pero aún así seguimos sin aportar nada para que esto se pueda resolver, entonces no va a servir. Simplemente tener nuestra conciencia sí, pues está pasando esto en el mundo y está haciendo mucho daño, pero bueno, yo voy a seguir consumiendo y no voy a ayudar a que esto mejore, pues también provoca un daño muy grande. Claro, claro que sí. Muchas gracias, Natalia. Jaime, adelante, por favor. Pues sí, claro, también, aparte de lo que dijo mi compañera de tener conciencia, que es muy importante, yo también considero que hay que ser muy responsables con las cosas que consumimos, porque también como el leñador, que él estaba haciendo básicamente su trabajo, y a pesar de que pues vaya, sí se nota que por lo menos él tenía un poquito de conciencia y que se estaba dando cuenta que lo que estaba haciendo estaba siendo ya algo malo. Nosotros muchas veces no nos damos que las cosas que consumimos muchas veces igual son malas para el medio ambiente. Porque, por ejemplo, en mi casa, solo un ejemplo de este cuarto, tengo por acá atrás 5 puertas, digo, con unas 5 puertas de madera, contando con los closets, tengo los cajones de madera, tengo las 2 bases de la cama, tengo la mesa de madera, tengo acá otra repisa de madera, y todo esto, pues básicamente como fue hecho con distintos árboles, pues vaya, pongámosle que en mi cuarto hay unos 6 distintos tipos de madera, o sea, 6 distintos árboles que fueron talados únicamente en mi habitación. O sea, y sí, pone que lógicamente no usaron todo el árbol para hacer la mesita y todo esto, pero no sabes si ellos volvieron a replantar el árbol, no sabes cómo fue su producción, tú compraste por básicamente comprar, y es algo que muchas veces no nos ponemos a pensar. Estaría bueno investigar, hacer una investigación más profunda, como por también otro ejemplo sería el atún. Este atún que es vaya, que en Estados Unidos complementaron esto de que no se puede vender atún de México, porque en México el atún lo cazan sin pensar en los delfines, que los delfines dependen del atún para sobrevivir, y como en México no piensan en eso, pues vaya, varios delfines están muriendo con la cacería de atún. O sea, es importante básicamente hacer una investigación profunda de todos los productos que estamos consumiendo para ver si hay otras opciones que puedan ser más ecológicas y que lleven a un mejor desarrollo sustentable para el mundo.
Así es. Muchas gracias, Jaime. De Entonces, nada. verificar entonces esta cuestión de qué es lo que tenemos en casa como consumidores que afecten al medio ambiente para entonces empezar a reducir. Esa sería una muy buena acción inmediata. Dalia, adelante, por favor. Gracias. Creo que también hace tiempo habíamos visto en geografía un trabajo acerca de la huella ecológica, que el planeta solamente para cada individuo nos permite 1.8, 0.7, algo así, y comúnmente el ser humano utiliza 2.7 o también me salió eso, más o menos 2 y tanto. Sí, sí es demasiado, considero yo, pero comúnmente en los países primermundistas o en donde se tiene más la cultura de consumo, es la huella de 3 o hasta más. Y creo que está en nosotros reducir nuestro consumo o comprar las cosas, no solamente por capricho, sino también por pensar bien lo que estamos haciendo y ya. Ok, muchas gracias, Dalia. Eli, ¿vas a comentar algo? Sí, bueno, por último, yo quería agregar algo sobre lo que habían dicho antes sobre el consumismo, que pues es básicamente la principal causa de que todos los ecosistemas se estén destruyendo. Estamos promoviendo y estamos favoreciendo a que todas esas empresas que no son responsables a la hora de crear sus productos, estamos contribuyendo a que sigan creciendo, que se sigan expandiendo. Entonces tenemos que estar más conscientes de lo que compramos, investigar más allá del precio y conocer todo lo que implicó el crearlos. Todo lo que tuvo que ser talado, todo lo que tuvo que ser contaminado, todo lo que tuvo que ser sacrificado para que llegue a nuestras manos. Muchas veces ni siquiera lo pensamos, ni siquiera sabemos qué estamos consumiendo. Entonces, básicamente, y repito, como consumidores tenemos pues la solución. También otra cosa que quería agregar era sobre lo del silvopastoreo, que decía que es un sistema de producción pecuario sustentable. También otra solución es plantar árboles y promoverlo a muchísimas más personas. Pero como principal yo creo que es disminuir, y lo que nosotros podemos hacer desde nuestras posibilidades es disminuir el consumo de todos aquellos productos que pues están en nuestra casa. Así es. Muchísimas gracias, Eli. Bueno, estas acciones que tenemos que tener la mayoría de los seres humanos va de la mano con lo que nos han enseñado también, ¿no? Y lo que podemos llegar a aprender o reaprender, como es el consumo adecuado y equitativo y demás de las cosas. En este momento, la mayoría del grupo de sexto C matutino se van a tener que retirar. Muchísimas gracias, les agradezco su participación en este corto. Y bueno, pues vamos a seguir con los demás alumnos, ya vamos a ir también concluyendo este corto, este análisis, ya vimos las acciones. ¿Qué podemos dejarles como conclusión a todos estos alumnos de primer semestre que están entrando? Y ustedes ya tienen un bagaje que en Prepa 15 hemos nosotros como docentes aprendido junto con ustedes, porque en Prepa 15 tratamos de cuidar el medio ambiente, ¿no? Y tan es así que tenemos lo de ecorreto y tenemos lo de no utilizar desechable y cuidar como ciertas cosas, ¿no? Incluso lo del papel, etc., etc. ¿Qué podemos nosotros, a partir de nuestra experiencia dentro de Prepa 15, educativamente, dejarles a los chicos de primer semestre y de otros semestres que están más abajo de nosotros como compañeros? ¿Qué acciones les podrían decir a ellos que sigan como manteniéndolas? Adelante. ¿Quién participa? Melchor, adelante.
pues comentarles de que quizás todas las acciones que se les dicen en la prepa o que escuchan en muchos lugares, las hayan escuchado durante toda su vida y que realmente se las saben de memoria, pero que deben de tener conciencia y hay que estarlas realizando continuamente, porque si no, vamos a dejar un mundo cada vez peor. Y que son como pequeñas acciones, ¿no, Isaac? Vamos, yo siempre he dicho que la escuela como tal es un poquito como nuestra segunda casa, ¿no? En el sentido de que también tenemos que generar acciones porque como al inicio de ustedes comentaban, eh, pues es un lugar en donde todos estamos y tenemos que colaborar, ¿no? Para que estar en ese hábitat limpio o en ese lugar limpio y adecuado, ¿verdad? Y es parte también de las acciones. César, adelante, por favor. Creo que también algo que haría el cambio es que las pequeñas acciones que se puedan hacer, como por ejemplo juntar una botella, un papel, un aluminio, aparte de separarlos en el lugar donde se deben de tirar, pues es empezar por eso, ya que son unas acciones que pueden ayudar a hacer un gran cambio. A mí me encanta esto porque yo a partir de que yo estoy en Prepa 15, como que tuve más claro el cómo hacer las cosas, cómo llevarlas a cabo, ¿no? El reciclaje, la eliminación de algunos elementos que son toxinas, como que yo tuve más conciencia a partir de que estoy trabajando en Preparatoria 15 y eso por lo menos como docente sí me enriquece muchísimo y eso lo traslado desde luego a mi hogar, que es algo que Jaime, por ejemplo, mencionaba, ¿no? Hay que checar en nuestro hogar qué es lo que consumimos para también disminuir y eso nos ayuda mucho. Ricardo, adelante. Gracias. Tal vez lo mío no vaya tanto al punto, pero es algo que yo quiero expresar. La prepa es una etapa de autodescubrimiento en la que posiblemente vas a tener problemas, vas a tener un nuevo desarrollo de tu personalidad. Y una recomendación que les doy es que formen algo con sus valores o algo que los rija. Integren esos conocimientos que aprenden en la prepa en su vida diaria. Las acciones y cosas que nos mencionan están ahí por alguna razón. Sean amigables con el entorno, tomen en cuenta a otros y van a formar una comunidad a la que van a sentirse orgullosos de pertenecer. Yeah. Muchísimas gracias, Ricardo. Me encanta este tipo de reflexión, porque sí es cierto, ya lo mencionaba otra de sus compañeras, Dalia, en donde decía, por ejemplo, vimos en la unidad de aprendizaje de geografía, ¿no? Esto, la huella de carbono. Es este tipo de elementos que van construyendo y siendo como andamiajes en el aprendizaje y que son totalmente experienciales y que los llevamos a cabo a través de el trabajo, ¿no? Del día a día, del acercamiento con ustedes y que aprendemos a la par que también ustedes están aprendiendo, sobre todo más tomando conciencia y acción, tal cual. Jaime, adelante. Pues sí, vaya, estoy igual que como Ricardo, que como él dice, esta es una etapa que, vaya, todos empiezan a descubrir quiénes son ellos mismos, que es lo más importante, porque uno cuando entra a la preparatoria quizás no tiene muy definido lo que va a ser en un futuro, quizás no tiene muy definido para empezar también qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y es algo súper importante que todas las personas, por ejemplo, de primero empiecen en primero, pues que se vayan descubriendo ellos mismos, que digan, yo soy así, tal. Y en segundo, que sepan que todas estas reglas que están, como dijo Ricardo, están por algo. Y es importante diferenciar por qué romperlas puede estar mal. O sea, es cuestión, vaya, de ética. Porque si tú sabes que hacer algo está mal, pues entonces no te cuesta nada no hacerlo. Pues, en pocas palabras, haciendo pequeñas acciones, tú puedes cambiar todo tu entorno que hay a tu alrededor. Exacto, Jaime. Muchísimas gracias, Jaime. Cierto, tienes mucha razón. La ética abona pues a estos comportamientos positivos, buenos, correctos, ¿no? Vamos, a todos los seres humanos, nuestras familias, nuestros padres, nos han inculcado esos valores positivos y la intención de ello
es corresponder, ¿no? De una manera y de una actitud positiva de la misma forma. ¿Por qué no hacerlo no solamente trastocando cuestiones de moral o de valores en el día a día, como respetando al otro, sino también respetando lo que nos rodea, respetando el medio ambiente y toda esta parte del ecosistema? Voy con una última intervención de Marisol para ya dar salida y cierre a este corto. Adelante, Marisol. Lo que yo quería comentar era que pues nuestra prepa es muy responsable ecológicamente también. Desde las tareas que tienen, la tarea que tienen muchos de nuestros compañeros de policultivos, y pues también recuerdo que llegó un momento en el que se reciclaba el papel que utilizábamos en la preparatoria y pues las grandes áreas verdes que tenemos también. Todo esto nos da un ambiente muy sano y nos hace también reflexionar mucho sobre el ambiente ecológico que nos rodea, no solo en nuestra casa y cuando salimos de la prepa, o sea, en toda nuestra vida. Entonces, pues sí, es algo que en el momento no pueden comprender muchos, los que son de grados menores, porque tal vez no han ido a la prepa, pero cuando regresen a clases van a notar que hasta los profesores tienen esa conciencia ambiental. Entonces, pues va a ser algo que los va a ayudar mucho en su vida. Muchísimas gracias, Marisol. Yo de verdad que me encanta poder estar con ustedes, chamacos, porque aprendemos juntos y parte de esto, de reflexionar y de analizar un corto tan sencillo, tan práctico, en donde tocamos cuestiones ambientales y nos trastoca las vidas de nosotros, ¿no? Y terminamos dándonos cuenta que tenemos que tomar acciones. La comunidad Prepa 15 ha tomado acciones a través de proyectos ambientales, de sostenibilidad, de objetivos, de desarrollar, poder y llevar a cabo acciones inmediatas. Y bueno, de verdad, parte de esto se hace mucho por la labor que muchos de los alumnos, como los de sexto semestre, como los de quinto, cuarto, tercero, nos han apoyado. Y hasta los de primero, que apenas empiezan a generar este bagaje cultural de esta comunidad Prepa 15 y que empiezan a enriquecerse de lo que nosotros ya sabemos y poder replicarlo en casa, ¿no? Eso es lo más importante. Agradezco de antemano a todos ustedes, chicos, sexto A y sexto C matutino de la preparatoria número 15, por estar en este análisis del corto Plantae. Y bueno, también agradezco al maestro Paz, que me hizo el favor de poder estar apoyándome en esta sesión para la grabación y desde luego la producción de este contenido para la comunidad Prepa 15. Se despide de ustedes Karina Hernández. Hasta la próxima.